Continuando con el título cuarto de la bioseguridad de las investigaciones, capítulo 1, de la investigación con microorganismos patógenos o material biológico que pueda contenerlos, el artículo 75 nos dice que las instituciones de salud a que se refiere el artículo 98 de este reglamento, en las que se realicen investigaciones con microorganismos patógenos o material biológico que puedan contenerlos, deberán: 1. Contar con las instalaciones y equipo de laboratorio de acuerdo a las normas técnicas que al efecto emita la Secretaría, que garanticen la contención física idónea para el manejo seguro de tales gérmenes. 2. Elaborar un manual de procedimientos para los laboratorios de microbiología y ponerlo a la disposición del personal profesional, técnico, de servicio y de mantenimiento. 3. Adiestrar al personal sobre la manipulación, transporte, utilización, descontaminación y eliminación de desechos. 4. Determinar la necesidad de vigilancia médica del personal que participa en las investigaciones y, en su caso, implementarla. 5. Establecer un programa de supervisión y seguimiento de seguridad en los laboratorios de microbiología. 6. Disponer de bibliografía actualizada y un archivo sobre la seguridad de los equipos, la disponibilidad de sistemas de contención, normas y reglamentos, riesgos involucrados y otros aspectos relacionados. Y 7. Cumplir con las demás disposiciones que determine la Secretaría. Artículo 76. En las instituciones de salud mencionadas en el artículo anterior, los laboratorios de microbiología cumplirán con los requisitos que se hallan en las formas técnicas que dicte la Secretaría y se clasificarán en tres tipos. 1. Laboratorio básico de microbiología. 2. Laboratorio de seguridad microbiológica. Y 3. Laboratorio de máxima seguridad microbiológica. Artículo 77. El manual de procedimientos al que se refiere el artículo 75, fracción 2 de este reglamento, describirá los siguientes aspectos. 1. Prácticas de laboratorio. 2. Seguridad personal de los empleados. 3. Manejo y mantenimiento de instalaciones y equipos. 4. Situaciones de emergencia. 5. Restricciones de entrada y tránsito. 6. Recepción y transporte de materiales biológicos. 7. Disposiciones de desechos. 8. Descontaminación. Y 9. Los demás que se consideren necesarios para lograr la seguridad microbiológica. Artículo 78. El investigador principal, de acuerdo con su superior jerárquico, el Comité de Bioseguridad y el titular de la institución de atención a la salud, determinará, conforme a las disposiciones aplicables, el tipo de laboratorio en el que deberá realizar las investigaciones propuestas, así como los procedimientos respectivos, tomando en cuenta el grado de riesgo de infección que presenten los microorganismos a utilizar. Artículo 79. Para evaluar el grado de riesgo de infección a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría emitirá la norma, clasificará los microorganismos dentro de cuatro grupos según los siguientes criterios. Grupo de riesgo 1, microorganismos que representan escaso riesgo para el individuo y la comunidad. Grupo de riesgo 2, microorganismos que representan riesgo moderado para el individuo y limitado para la comunidad. Grupo de riesgo 3, microorganismos que representan riesgo elevado para el individuo y escaso para la comunidad. Y grupo 4, microorganismos que representan riesgo elevado para el individuo y para la comunidad. Artículo 80. Los microorganismos que se clasifiquen en los grupos de riesgo 1 y 2 deberán manejarse en laboratorios de tipo básico de microbiología, empleando gabinetes de seguridad cuando se considere necesario. Artículo 81. Los microorganismos que se clasifiquen en el grupo de riesgo 3 deberán manejarse en laboratorios de seguridad microbiológica. Artículo 82. Los microorganismos que se clasifiquen en el grupo de riesgo 4 deberán manejarse en laboratorios de máxima seguridad microbiológica bajo la autorización y control de autoridades sanitarias correspondientes que alude el artículo cuarto de la ley. Artículo 83. Durante el desarrollo de las investigaciones a las que se refiere este capítulo, el investigador principal tendrá a su cargo determinar los riesgos reales y potenciales de las investigaciones propuestas y, en caso de que se apruebe por parte de los comités de la institución de salud, conforme a su ámbito de competencia, darlos a conocer a los investigadores asociados y al demás personal que participará en la investigación. Determinar el nivel apropiado de contención física, seleccionar las prácticas microbiológicas idóneas y diseñar procedimientos para atender posibles accidentes durante la investigación e instruir al personal participante sobre estos aspectos. Vigilar que el personal participante cumpla con los requerimientos de profilaxis médica, vacunaciones o pruebas serológicas. Supervisar que el transporte de materiales infecciosos se haga en forma apropiada, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables. Informar al Comité de Bioseguridad sobre la ocurrencia de enfermedad entre el personal participante de la investigación,
que pudiera atribuirse a la inoculación transcutánea, ingestión o inhalación de materiales infecciosos, así como accidentes que causen contaminación que pueda afectar al personal o al ambiente. Y informar al Comité de Bioseguridad las dificultades o fallas en la implementación de los procedimientos de seguridad, así como corregir errores de trabajo que pudiera ocasionar la liberación de material infeccioso y asegurar la integridad de las medidas de contención física. Artículo 84. El Comité de Bioseguridad de las instituciones de salud deberán realizar visitas con la periodicidad que ellos determinen para evaluar el cumplimiento de las medidas de seguridad y emitir recomendaciones a las prácticas de laboratorio, incluyendo la suspensión temporal o definitiva de las investigaciones que representan un riesgo no controlado de infección o contaminación para los trabajadores del laboratorio, la comunidad o el medio ambiente. Capítulo segundo. De la investigación que implique construcción y manejo de ácidos nucleicos recombinantes. Artículo 85. Para los efectos de este reglamento se entenderá por ácidos nucleicos recombinantes a las nuevas combinaciones de material genético obtenidas fuera de una célula viviente por medio de la inserción de segmentos naturales o sintéticos de ácido desoxirribonucleico en un virus, plásmido bacteriano u otras moléculas de ácido desoxirribonucleico que sirven como sistema vector para permitir su incorporación en una célula huésped, en la que no se encuentran en forma natural, pero en la que serán capaces de replicarse. Igualmente quedan comprendidas las moléculas de ácido desoxirribonucleico que resultan de dicha replicación. Artículo 86. Las investigaciones con ácidos nucleicos recombinantes deberán diseñarse en tal forma que se logre el máximo nivel de contención biológica, seleccionando los sistemas huésped y vector idóneos que disminuyan la probabilidad de diseminación fuera del laboratorio de las moléculas recombinantes, tomando en cuenta el origen del material genético y las normas técnicas que emita la Secretaría. Artículo 87. El investigador principal, de acuerdo con su superior jerárquico, el Comité de Bioseguridad y el titular de la institución de salud, determinará, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, el tipo de laboratorio de microbiología en el que habrá de realizar los experimentos a que se refiere este capítulo, tomando en cuenta el origen del material genético que pretenda replicar. Artículo 88. Se requiere la autorización de la Secretaría para iniciar los siguientes tipos de experimentación. 1. Formación de ácido desoxirribonucleico recombinante derivado de los microorganismos patógenos que quedan clasificados en los grupos de riesgo 3 y 4 a que se refiere el artículo 79 de este reglamento, así como la formación de material genético recombinante derivado de las células que son infectadas por tales agentes, independientemente del sistema del huésped y vector que se use. Construcción intencional de ácidos nucleicos recombinantes para inducir la biosíntesis de toxinas potentes para los vertebrados. Liberación internacional al ambiente de cualquier microorganismo que porte ácidos nucleicos recombinantes. Transferencia de resistencia a los antibióticos a microorganismos que no la adquieren en la naturaleza. Si tal transferencia pudiera afectar negativamente el empleo del antibiótico en medicina humana. Y 5. Experimentos con microorganismos de ácidos nucleicos recombinantes en cultivos mayores de 10 litros debido a que su contención física y biológica es más difícil, a menos que las moléculas recombinantes se hayan caracterizado rigurosamente y se demuestre la ausencia de genes peligrosos en ellas. Queda excluido aquellos procesos de carácter industrial y agropecuario no relacionados directa y específicamente con las actividades establecidas en el artículo tercero del presente reglamento. Capítulo 3. De la investigación con isótopos radioactivos y dispositivos y generadores de radiaciones ionizantes y electromagnéticas. Artículo 89. Las investigaciones que impliquen el uso de isótopos radioactivos y dispositivos generadores de radiaciones ionizantes y electromagnéticas en seres humanos para fines médicos, deberán realizarse de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 90. En las instituciones de salud donde se realicen las investigaciones a que se refiere este capítulo, el Comité de Bioseguridad vigilará que para cada estudio se autorice la persona responsable de la seguridad radiológica por parte de la Comisión Nacional de la Seguridad Nuclear y Salvaguardias para el cumplimiento de los requisitos y obligaciones que deriven como encargado de la seguridad radiológica. Artículo 91. La persona responsable a la que se alude en el artículo anterior deberá: 1. Definir, implantar y vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad radiológica y física. 2. Elaborar en los términos de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear un manual de procedimientos disponibles para todo el personal en el que se describirán los procedimientos de identificación y control de las fuentes de radiación.
Zonas permitidas y restringidas, registro y control del equivalente de dosis del personal ocupacionalmente expuesto y del ambiente, entrenamiento y exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto, plan de emergencia en casos de accidentes que contaminen al personal o al medio ambiente, entre otros. Y tres, adiestrar al personal sobre procedimientos de trabajo y las características de laboratorio y equipo. Artículo 92. El personal involucrado directa o indirectamente en las investigaciones a que se refiere este capítulo deberá estar adecuadamente informado por la persona responsable de la seguridad radiológica sobre los riesgos a la salud que representan las dosis de radiación a las que se expone, así como conocer los principios básicos de protección radiológica como son blindaje, tiempo de exposición, distancia y control de la contaminación y desechos radioactivos, entre otros, con el objetivo de que se garantice un conocimiento preciso de las medidas de protección radiológica que asegure la bioseguridad de los procedimientos utilizados en la investigación, con la participación que corresponda a la Secretaría de Energía. Artículo 93. En estas investigaciones, el personal ocupacionalmente expuesto deberá ser mayor de 18 años. Cuando tal personal sean mujeres en edad fértil, si las exposiciones deberán distribuirse lo más uniformemente posible en el tiempo, con objeto de proteger en su caso al embrión durante el periodo de organogénesis, antes de que se haga el diagnóstico de embarazo. Las mujeres embarazadas solo podrán continuar el trabajo que las exponga ocupacionalmente si se asegura que las exposiciones se distribuirán lo más uniformemente posible en el tiempo y cuando sea improbable que reciba un tercio de la dosis equivalente anual que deberá especificarse en las normas de bioseguridad de acuerdo a la energía radioactiva específica. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deberán trabajar en lugares donde exista riesgo de incorporación de materiales radioactivos. Artículo 94. La institución de salud en donde se realiza investigación con materiales radioactivos deberá nombrar un médico o institución de atención médica que será responsable de realizar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto con objeto de 1. Determinar su aptitud desde el punto de vista de salud para realizar el trabajo considerado antes de que se exponga a radiaciones. 2. Identificar cambios en su salud que pudieran resultar de la exposición a radiaciones durante el desempeño de sus labores. Y 3. Detectar efectos tardíos de las radiaciones, incluso después de que la exposición ha cesado. Artículo 95. Los estudios que impliquen la exposición del sujeto de investigación a radiaciones deberán 1. Justificarse porque no sea posible obtener la misma información con menor riesgo mediante investigaciones que empleen otras técnicas. Y 2. Ser diseñadas optimizando la protección del sujeto de manera que la radiación que éste reciba se reduzca al mínimo razonable que permita la obtención de la información buscada. Artículo 96. En las investigaciones sin beneficio directo al sujeto de investigación, los límites de dosis equivalente, límites secundarios, los límites derivados, así como los límites autorizados, deberán ser especificados en los proyectos de investigación, tomando en cuenta si es radiación externa, interna, los tejidos con apego a la norma de bioseguridad de las cuales deben coincidir con las normas de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Se prohíbe la investigación que incluya la exposición de mujeres embarazadas a materiales radioactivos o dispositivos generadores de radiación ionizante. Artículo 97. En las investigaciones con beneficio directo al sujeto de investigación, el criterio para limitar la dosis de radiaciones debe ser el mismo que se aplica para otras exposiciones requeridas por razones médicas, como las debidas a procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Título quinto de los comités internos en las instituciones de salud, capítulo único. Artículo 98. Para los efectos del presente reglamento, se considera como institución de salud donde se realiza investigación para la salud a toda unidad orgánicamente estructurada perteneciente a una dependencia o entidad de la administración pública o a una institución social o privada en donde se lleve a cabo una o varias de las actividades establecidas en el artículo quinto del presente reglamento. Artículo 99. En toda institución de salud en donde se realiza investigación para la salud bajo la responsabilidad de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, se constituirán un comité de ética en investigación en el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, un comité de bioseguridad encargado de determinar y normar al interior de la institución el uso de radiaciones ionizantes o de técnicas de ingeniería genética con base en las disposiciones jurídicas aplicables, y un comité de investigación cuya integración será obligatoria para las instituciones de atención a la salud. El artículo 100 dice que las funciones generales de los comités a que se refiere el artículo anterior serán las siguientes.
Proporcionar asesoría a los titulares o responsables de la institución que apoye la decisión sobre la autorización para el desarrollo de investigaciones. Auxiliar a los investigadores para la realización óptima de sus estudios. Y tres, vigilar la aplicación de este reglamento y demás disposiciones aplicables. El artículo 101 dice que los titulares de las instituciones de salud registrarán los comités a que se refiere el artículo 99 del presente reglamento ante la Secretaría, la cual determinará las características y la periodicidad de los informes que habrán de proporcionar. Cuando se trate de los comités de ética en investigación, el registro se realizará ante la Comisión Nacional de Bioética. Artículo 102. El titular de la institución de salud, con base en los órdenes de los comités de investigación, de ética en investigación y de bioseguridad, según corresponda, decidirá si autoriza la realización de las investigaciones que sean propuestas, excepto cuando se trate de investigaciones que requieran la autorización de la Secretaría, en términos de los artículos 31, 62, 69, 71, 73 y 88 de este reglamento. Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los comités de ética de investigación y de seguridad podrán sesionar conjuntamente. Artículo 103. Los comités de investigación y de bioseguridad se integrarán con un mínimo de 3 científicos con experiencia en materia de investigación. Los comités de ética en investigación se integrarán por personal médico de distintas especialidades y por personas de las profesiones de psicología, enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía o derecho y que cuenten con capacitación en bioética, siendo imprescindible contar con representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los servicios de salud, hasta el número convenido por sus miembros de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría. Artículo 105. Para constituir el Comité de Bioseguridad se incluirán científicos con amplia experiencia o conocimiento en este campo, sean o no miembros del personal de la institución de salud, para asegurar que las actividades de investigación se realicen bajo adecuadas medidas de bioseguridad. Artículo 106. Para constituir el comité de investigación se dará preferencia a los miembros de la institución de salud con conocimientos y experiencia en la metodología científica. Dentro de la institución, artículo 107, cuando dentro de la institución no se logre reunir a las personas adecuadas para constituir los comités, el titular respectivo podrá solicitar el apoyo y asesoría de los comités constituidos en el nivel inmediato superior de su propia dependencia o ajenas a la misma, a condición de que se reúnan los requisitos mencionados. Artículo 108. Los miembros de los comités permanecerán en funciones en un periodo de 3 años, pudiendo ser ratificados por un periodo igual. Asimismo, los miembros de los comités deberán excusarse de participar en la evaluación o emisión de dictámenes de investigaciones en los que hayan participado. El funcionamiento de los comités de investigación y de bioseguridad se sujetará a las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría, así como a las reglas de funcionamiento que formulen dichos comités. Artículo 109. El Comité de Ética en Investigación evaluará y dictaminará los protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético procedentes, para lo cual revisará los riesgos y los beneficios de la investigación, así como la carta de consentimiento informado del sujeto que será objeto de investigación, entre otros elementos, para garantizar el bienestar de los derechos de investigación, así como dar seguimiento a dichas recomendaciones. Asimismo, el Comité de Ética en Investigación elaborará los lineamientos y guías éticas para la realización de investigación en seres humanos de la institución de salud a la que pertenecen. Artículo 110. El Comité de Bioseguridad emitirá la opinión técnica de los aspectos de bioseguridad de las investigaciones propuestas mediante la revisión de las instalaciones, los materiales y métodos involucrados, entre otros elementos, a fin de garantizar el resguardo de la integridad física, biológica del personal ocupacionalmente expuesto, así como de los sujetos de investigación, la comunidad y el medio ambiente. Artículo 111. El comité de investigación evaluará la calidad técnica y el mérito científico de la investigación propuesta, formulando la opinión correspondiente, y emitirá el dictamen en su caso debe contener la opinión de los comités de ética en investigación y de bioseguridad. Artículo 112. Los comités a que se refiere este capítulo y las autoridades a la que éstas informen mantendrán confidencialidad sobre los reportes que reciban de los investigadores, principalmente si las investigaciones están relacionadas con el desarrollo de insumos, tecnología y otros procesos aplicativos susceptibles de patentes o desarrollo comercial.
Título sexto, de la ejecución de la investigación en las instituciones de atención a la salud, capítulo único. Artículo 113. La conducción de la investigación estará a cargo de un investigador principal, quien deberá ser un profesional de la salud y tener la formación académica y experiencia adecuada para la dirección del trabajo a realizar, además de ser miembros de la institución de atención a la salud y contar con la autorización del jefe responsable del área de su adscripción. Artículo 114. Para efectos de este reglamento se consideran profesionales de la salud aquellas personas cuyas actividades relacionadas como la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables requieren de título profesional o certificado de especialización legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Artículo 115. Las investigaciones se desarrollarán de conformidad con un protocolo, el cual será elaborado de acuerdo a la norma técnica que para el efecto emita la Secretaría e incluirá los elementos que permitan valorar el estudio que se propone realizar. El investigador principal se encargará de la dirección técnica del estudio y tendrá las siguientes atribuciones: preparar el protocolo de la investigación, cumplir los procedimientos indicados en el protocolo y solicitar para autorización para la modificación en los casos necesarios sobre aspectos de ética y bioseguridad. 3. Documentar y registrar todos los datos generados durante el estudio, formar un archivo sobre el estudio que contendrá el protocolo, las modificaciones al mismo, las autorizaciones, los datos generados, el informe final y todo el material documental y biológico susceptible de guardarse relacionado con la investigación. Seleccionar al personal participante en el estudio y proporcionarle la información y adiestramiento necesarios para llevar a cabo su función, así como mantenerlos al tanto de los datos generados y los resultados. 5. Elaborar y presentar los informes parciales y finales de la investigación. Y 7. Las otras afines que sean necesarios para cumplir con la dirección técnica de investigación. Artículo 117. El investigador principal seleccionará a los investigadores asociados con la formación académica y experiencia idóneos en las disciplinas científicas que se requieran para participar en el estudio. Artículo 118. El investigador principal seleccionará al personal técnico y de apoyo con la experiencia necesaria para asegurar su competencia en la realización de las actividades que se les asignen y, en su caso, cuidará que reciban adiestramiento y capacitación para realizar correctamente sus tareas de acuerdo al nivel de supervisión que estará disponible durante la conducción del estudio. Artículo 119. Al término de la ejecución de la investigación, el investigador principal tiene la responsabilidad de presentar al Comité de Investigación de la Institución de Atención a la Salud un informe técnico que incluya los elementos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 120. El investigador principal podrá publicar informes parciales y finales de los estudios y difundir sus hallazgos por otros medios, cuidando que se respete la confidencialidad a que tienen derecho los sujetos de investigación, así como la que se haya acordado con los patrocinadores del estudio, además de dar el debido crédito a los investigadores asociados y al personal técnico que hubiera participado en la investigación. Deberá entregar una copia de estas publicaciones a la dirección de la institución. Título séptimo de la investigación que incluye la utilización de animales de experimentación, capítulo único. El artículo 121 dice que las investigaciones experimentales con animales referidas a la salud humana se deberán llenar los requisitos que establezcan las normas de las propias instituciones de salud autorizadas por la Secretaría y satisfacer lo señalado en este capítulo. Artículo 122. Las investigaciones se diseñarán a modo de evitar al máximo el sufrimiento de los animales. Artículo 123. Cuando sea necesario sacrificar a un animal de experimentación, se empleará un procedimiento que asegure en lo posible su muerte sin sufrimiento. Artículo 124. Los bioterios deberán estar de acuerdo con la especie, conformación corporal, hábitos, preferencias posturales y características locomotoras de los animales para proporcionarles comodidad, excepto cuando las variables experimentales justifiquen otras situaciones. Artículo 125. Los bioterios de producción o mantenimiento crónico serán supervisados por profesional calificado y competente en la materia y deberán permitir el crecimiento, maduración, reproducción y comportamiento normal de los animales,
de conformidad con las normas que la propia institución emita. Artículo 126. El titular de la institución de salud en donde se realiza investigación a la que se refiere este capítulo deberá establecer y vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad para el cuidado y manejo de los animales, así como las medidas de profilaxis y vacunación necesarias para la protección del personal ocupacionalmente expuesto. Título octavo. De las medidas de seguridad, capítulo único. Artículo 127. La aplicación de las medidas de seguridad y su procedimiento en materia de investigación se sujetará al ordenado de los capítulos 1 y 3 del título decimoctavo de la ley y a lo previsto en el presente reglamento. El artículo 128 dice que corresponde a las autoridades sanitarias, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, ordenar o ejecutar las siguientes medidas de seguridad. 1, el aislamiento. 2, la cuarentena. 3, la observación personal. 4, la vacunación de personas. 5, la vacunación de animales en tanto esté referida a la salud humana. 6, la destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora y nociva en cuanto esté referida a la salud humana. 7, la suspensión de trabajos o servicios. 8, el aseguramiento y destrucción de objetos, productos o sustancias. 9, la desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y en general de cualquier predio. 10, la prohibición de actos de uso. Y 11, las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. Título noveno del seguimiento y observancia, capítulo único. Artículo 129. Corresponde a las autoridades sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, el seguimiento y la observancia de este reglamento y demás disposiciones aplicables conforme a lo dispuesto en el título decimoséptimo de la ley. Artículo 130. Quien realice investigaciones para la salud que incluyan el empleo de seres humanos, así como el uso de microorganismos patógenos o material biológico que los contenga, construcción y manejo de ácidos nucleicos recombinantes, isótopos radioactivos y dispositivos generadores de radiaciones ionizantes y electromagnéticas, en contravención a lo dispuesto por la ley y este reglamento, se hará acreedor a las sanciones que al respecto señala la ley sin perjuicio de las establecidas en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear y de las penas en que pudiera incurrir cuando fueren constitutivas de delitos. Artículo 131. La autoridad competente podrá revocar las autoridades sanitarias que haya otorgado para realizar investigaciones para la salud. Cuando no se ajusten a las disposiciones contenidas en la ley, este reglamento y demás disposiciones que deriven de él para la substanciación del procedimiento de la revocación de las autoridades, se observará lo dispuesto en el capítulo 2 del título decimosexto de la ley. Artículo 132. Contra actos y resoluciones de las autoridades sanitarias que con motivo de la aplicación de este reglamento den fin a una instancia o resuelvan un expediente, los interesados podrán interponer el recurso de conformidad, el cual se substanciará en términos del capítulo quinto del título decimoctavo de la ley. Y con eso terminamos el reglamento de la Ley General de Salud. Muchas gracias.